Ok. Entonces, fíjense, hoy vamos a dar entonces la segunda clase de los tipos de base de datos no SQL. Y vamos a comenzar con el de familia de columnas. Fíjense entonces, la clase pasada, nosotros vimos los dos primeros tipos de base de datos no SQL según la taxonomía por modelo de datos, ¿no? Vimos las bases de datos de documento y vamos la base de datos clave-valor. Entonces, ahorita en esta segunda clase vamos a ver la de orientadas a columna o de ancho de columna y la de grafo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en cada uno? Bueno, el modelo de datos, las operaciones, las técnicas usadas, los usos y el caso de estudio. Entonces, vamos a ver. Eh, las bases de datos orientadas a columna o de ancho de columna, que también las llaman, están basadas en el concepto de columna. Entonces, la columna es un concepto análogo a las bases de datos relacionales. Es una tripleta, donde tengo el nombre de la columna, el valor y la marca de tiempo. Entonces, aquí la almacena así de esa manera. O sea, entonces tengo la clave, que la clave que es el nombre de la columna, el valor y una marca de tiempo que me da la versión de esa columna. Entonces, una familia de columnas es similar a una tabla en las bases de datos relacionales, ya lo vamos a ver, ¿no? Hay de las bases de datos que se implementan de este tipo, hay de dos tipos. La familia de columna estándar, que en este caso es Cassandra, y la superfamilia de columnas, que en este caso vamos a ver HBase, que es la de Hadoop. Por favor, si en algún momento no se escucha, avísenme, porque en la clase de ayer me pasó eso, pues, que había momentos en que no se escuchaba bien. No sé si se escucha, profe. Por ahora todo bien. Eh, Sí, ok. por ahora bien. Entonces, fíjense, la familia de columna estándar es algo así como esto. Es un objeto que contiene columnas de datos relacionados. Entonces, fíjense, esta es una familia de columnas, tengo columna, valor, columna, valor, columna. Entonces, si se fijan, se asemeja a una tabla relacional, ¿sí? No sé si se observa ahí. Se asemeja mucho a una tabla de una base de datos relacional, donde un registro, la clave de un registro, está asociado con una serie de columnas que contienen valores, ¿sí? La diferencia de las bases de datos relacionales y la de familia, en este caso la familia de columnas, es que la cantidad de columnas por registro puede ser flexible. O sea, yo puedo tener un registro con 2 columnas, como en este caso, y un registro con 3 columnas. Siguen estando relacionadas, pero el almacenamiento es flexible. Entonces, vamos a continuar. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Fíjense, este tiene 3, este tiene 1 y este tiene 2. Esa sería la diferencia en cuanto a una tabla que ustedes conocen del modelo relacional. Ahora tenemos el concepto de superfamilia de columnas. Es un objeto que contiene familias de columnas. Entonces ya puedo tener aquí la supercolumna es como la que vimos anteriormente, ¿sí? Y tenemos la superfamilia de columnas, pero ahora la clave del registro direcciona a todas las supercolumnas. Entonces, una tupla es un par clave, valor, donde la clave está asociada a a una superfamilia, sí, una superfamilia de columnas, ¿no? Entonces, ahora esta clave está asociada a todas las supercolumnas. Entonces, dentro de esto pudiéramos ver este nivel de estructuras. Aquí siempre vamos a tener entonces una base de datos, así como vimos en MongoDB. La única que no define base de datos es la clave de valor, pero las demás, inclusive algunas sí, ¿no? Entonces, todas se define primero la estructura de la base de datos. Dentro de esa estructura de la base de datos tengo la tabla. Fíjense, la tabla pudiera ser una superfamilia de columnas o una familia de columnas, ¿sí? Si yo tengo como tabla la superfamilia de columnas, el registro serían las familias de columnas. Si no, sería simplemente digamos, este que está aquí, la primero que les mostré. Este sería la tabla.
Entonces, para Cassandra, una tabla es esto que está aquí. Pero para HBase, una tabla es esto que está aquí. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Vamos a ver aquí qué dicen en el chat. Sí, a pesar de que ellos dicen que es una tabla, porque ustedes crean tablas, tanto en HBase como en Cassandra, es semiestructurado como está diciendo Daniel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el esquema llega hasta la familia de columnas, no llega a las columnas. Ustedes no definen, o sea, se define un esquema, pero el esquema no llega a las columnas. ¿Sí? Y eso es lo que hace que sea semiestructurado. Pero entonces no entiendo. A ver, así Ujú. como cuando yo en una base de datos relacional, una vez que yo defino unas columnas, ya básicamente casi que me caso con esa estructura de columnas. Aquí pasa algo similar con el tema de la tabla, con el tema Aquí, de la superfamilia. aquí ya lo vamos a ver en el caso de HBase, que tú llegas es a las familias de columnas, nada más. ¿Sí? Y lo que quieras colocarle adentro ya es flexible dentro de las familias de columnas. ¿Sí? Entonces eso es lo que te va a decir, por ejemplo, si tú definiste una tabla persona donde tienes dos familias de columnas, que ya vamos a ver el ejemplo, como datos personales, datos de trabajo y datos no sé qué, esas van a ser tus familias de columnas. Dentro de los datos personales, entonces tú decides qué ponerle, si nombre, apellido, ciudad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, etcétera. ¿Sí? Ya eso ya lo decides tú. Esa es la parte flexible. Pero existe una familia de columnas que se llama datos personales. Y entonces, en la familia de columna, que sea, por ejemplo, datos de trabajo, entonces le pones que si lugar de trabajo, ciudad, cargo, lo que tú quieras. Sí, sí lo ves. Más o menos, pero voy a esperar a ver el ejemplo antes Sí, de sí. confirmar. Exacto. Yo Gracias, creo que profe. con el ejemplo lo vas a entender mejor. Ujú. Vale, gracias. Sí. Ok, chévere. Entonces, seguimos. Entonces, los datos son los definidos por JSON, porque esta internamente utiliza es JSON. Para almacenar, para manejar los datos, utiliza JSON. Entonces, venimos con lo mismo que hemos trabajado hasta ahora. Ahora, fíjense algo interesante. No sé si ustedes en base de datos vieron las bases de datos orientadas a columnas, las relacionales orientadas a columnas. ¿Se las llegaron a ver? No. No, profe. Ok. En mi caso tampoco. Ok, fíjense, bueno, esos fueron unas bases de datos que se desarrollaron ya hace un tiempo, que son relacionales. Se almacenan en tablas, ustedes ven tablas tal cual como, pero el almacenamiento interno, en vez de ser orientado a registro, que se almacena registro por registro, como se observa aquí, se almacena es por columnas. Entonces yo almaceno la columna completa, después almaceno la siguiente columna completa y así sucesivamente. Voy almacenando por columna. Este tipo de almacenamiento son muy buenas para la analítica. ¿Sí? Son muy buenas para almacenes de datos. ¿Sí? Un ejemplo, MonetDB. Pues, si ustedes quieren investigar un poco más, un ejemplo de este tipo de base de datos en el modelo relacional es MonetDB. Ahora, ¿qué pasó? Este tipo de base de datos tomó eso de allá. ¿Sí? Estas no son relacionales, pero tomo ese concepto. Entonces ellos almacenan por columnas. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, aquí ya, fíjense, los miembros de una familia de columnas son almacenados juntos, ¿sí? Físicamente, tal como sucede en el sistema de manejo relacional, orientados a columnas. Pero no hay limitaciones en los tipos de datos. Una familia de columnas puede tener cualquier cantidad de columnas y una columna puede contener cualquier tipo de datos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes tienen una vista donde observan esta tabla, ¿sí? Pero fíjense que en esta familia de columnas, estas dos están vacías. Aquí en esta familia de columnas, estas tres están vacías. Esta no tiene nada. Entonces, ¿realmente qué almacena él? Almacena esto que está aquí, ¿sí? De manera de que él no está repitiendo datos porque está almacenando es por la columna. Entonces no se almacenan los datos vacíos.
¿sí? Ese, digamos, es una de las ventajas que ellos se trajeron de lo que es las bases de datos orientadas a columna del modelo relacional, que es que los datos vacíos y los datos null no se almacenan. Ahora, como les dije, hay varios tipos de base de datos de familia de columna. Tenemos los que son familia de columnas, que es Cassandra, y los que son super familia de columnas, que es HBase. Y además de eso, bueno, ellos tienen otros elementos diferenciadores, ¿no? Por ejemplo, HBase se almacena en una topología de clúster, ¿eh? Está dentro del ecosistema de Hadoop, y Hadoop tiene una topología de clúster. En cambio, Cassandra es en una topología de anillo, es decir, peer-to-peer, ¿no? Donde los nodos entran y salen de una manera diferente al del clúster, ¿no? Y bueno, para el sharding o la fragmentación, ya ustedes saben cómo lo hace, pero él utiliza además unas estructuras adicionales que las vamos a explicar más adelante, que son los servidores de región. Entonces hace un particionamiento por rango en regiones, ¿sí? Y él utiliza el hashing consistente, que también vamos a mostrarlo un poquito cómo lo hace Cassandra, ¿no? El control de concurrencia, bueno, utiliza eh, Multiversion Concurrency Control, que es MVCC, en los dos casos. El manejo de fallas temporales permanentes, no salientes o entrantes, ya HBase se lo deja a HDFS. Él se encarga de manejar eso. Y Cassandra utiliza las técnicas que ya han sido probadas para anillos, que es Loopy Quorum, que la vimos la clase pasada, y Hint and Handoff, antientropía con árboles Merkel, que esa sí no no la hemos explicado, y el GOSI, que también lo explicamos, que es para membresía de, eh, de los, de los nodos, ¿no? Y las búsquedas, en ambos casos, él puede hacer árboles B+, de primarios y secundarios. Entonces, vamos a empezar con HBase. HBase, él toma, digamos, el modelo que implementó Google en Bigtable. Entonces, ella fue generada después de que Google liberó ese artículo, ¿no? Es de fuente abierta con licencia Apache, está escrito en Java, es parte del proyecto Apache Hadoop, por lo que forma parte del ecosistema de Hadoop, y su escalabilidad es la provista por Hadoop, ¿sí? Aquí en esta dirección ustedes pueden ir y bajarse la documentación. Hay muchos tutoriales también en internet para poder utilizar HBase. Escala horizontalmente, maneja consistencia estricta, recuerden, está hacia las propiedades, sí, las propiedades CP del teorema de CAP. ¿Mm? Entonces, tiene una API simple de Java, tiene la integración con el framework MapReduce, tiene varios servicios web, Thrift, Abro y RESTful para manejo de datos, además de los APIs que él provee. Fíjense, HBase está integrada en Hadoop. Por lo tanto, los archivos de HBase son almacenados internamente en HDFS. Él define un H-file, cuando va a almacenar los datos, define un H-file que es el que le envía a HDFS para su almacenamiento. Es el que se pica en pedacitos y todo lo demás que ustedes ya conocen, ¿no? Que se replica, etcétera, etcétera. Es el H-file. Entonces, como les dije, está integrada con el framework MapReduce para que cuando ustedes hagan las consultas correspondientes, se puede hacer a través de procesamiento con MapReduce. Entonces, fíjense, una tabla es una colección de registros y un registro es una colección de familia de columnas. Fíjense, aquí tengo esta familia de columnas, esta familia de columnas, esta familia y esta familia. Y una familia de columnas es una colección de columnas. Y una columna es una tripleta, clave, valor, versión. Entonces aquí vemos ya la jerarquía de las estructuras. Aquí tenemos, fíjense, representado de otra manera visualmente,
la base de datos, la tabla. Aquí tenemos familia de columna 1, familia de columna 2, columna 1, columna 2, columna 1, columna 2. ¿Sí? Aquí tenemos mira, la tabla persona, el row key, y tenemos dos familias de columna. Personal data, o datos personales, y demographic, ¿no? Entonces, cada registro tiene una clave. Y este es un registro completo. Cada registro está dividido en familias de columnas. Cada familia de columnas consiste en una o más columnas. ¿Sí? Aquí pudiera tener otras familias de columnas. Entonces, un esquema consiste en varias tablas. Yo puedo crear varias tablas dentro de un esquema. Cada tabla consiste en un conjunto de familias de columnas. Las columnas no son parte del esquema. Entonces, HBase tiene columnas dinámicas. Los nombres de las columnas están codificadas dentro de cada celda. O sea, diferentes celdas pueden tener diferentes columnas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, este es mi row key. Y este es mi dato. Entonces, en la familia de columna info, fíjense que aquí lo tenemos representado en un JSON. Y ese sería, si ustedes se ponen a ver el esquema de 3 niveles de ANSYS pares, sería el esquema interno. Y el esquema lógico, sí, el esquema lógico es que ustedes lo ven como tabla. Como si fuera una tabla. Eso es lo que hace. Entonces, fíjense que info, que sería la familia de columna info, tiene altura y estado, igual aquí abajo, para este segundo. Sin embargo, roles sí es diferente este con este. ¿Sí? Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo en este caso yo tengo también la familia de columnas roles, es porque eso sí lo especifica el esquema, pero las columnas pueden ser diferentes entre la familia de columnas de este registro y la misma familia de columnas del registro de abajo. Ejemplos, para que lo vean un poco mejor. Aquí, create a table name. Fíjense que ustedes no le ponen que están creando una tabla, simplemente create emp. ¿Sí? Entonces, y seguido de todas las familias de columnas que ustedes quieren que tenga esa tabla. Entonces aquí, fíjense, personal data y professional data. ¿Sí? Para listar las tablas creadas, simplemente list. Para borrar o cambiar el esquema, se debe primero deshabilitar las tablas y después borrarlas. Scan, bueno, Scan recorre toda la tabla, te da todo lo que está dentro de la tabla. Describe muestra la estructura de la tabla, pero ¿cuál estructura? La que se guarda en el esquema. Entonces él muestra la tabla con sus familias de columnas, pero no con las columnas que están dentro de las familias de columnas. Alter modifica el esquema de una tabla. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, en este caso, fíjense, pudiera colocarla de solo lectura o pudiera agregar o borrar familias de columnas. ¿Sí? Exist indica si la tabla existe. Vamos a ver ahora para insertar datos o modificar datos. Put es el que me permite insertar o modificar datos. A veces aquí no se modifican datos realmente, sino que se agrega una nueva versión de datos si yo lo quiero modificar. ¿Sí? Por eso entonces las columnas necesitan tener un timestamp para saber cuál es la versión del dato con el que se está trabajando. Entonces fíjense aquí un ejemplo. Put, lo voy a colocar dentro de la tabla empleado, es el registro 1 y en personal data voy a colocar el nombre, este nombre. Personal data name, en la columna name voy a colocar este valor. Aquí, fíjense, personal data city, voy a colocar este valor. En el mismo empleado, en professional data designation, le voy a colocar manager. Y así sucesivamente. Y voy a tener algo así. ¿Mm? Voy a tener algo como esto. Cuando termines de ingresar todos los registros. ¿Qué pasa si yo, este registro, fíjense, ya está. City está en esta ciudad. ¿Qué pasa si ahora yo lo coloco en esta ciudad?
Entonces, él no va a borrar este registro, va a crear una nueva versión del registro con un nuevo timestamp. O sea, de esa columna, ¿sí? No, ya él, no importa las demás columnas, esa columna la va a actualizar con esa nueva versión. No sé si esto responde la pregunta que tú tenías anteriormente. Mm, ¿No? bueno, más o menos. Sí, fíjate, el esquema es el nombre de la tabla y las familias de columnas. Tú no defines las columnas que están dentro de la familia de columnas. Esto es lo que lo hace semiestructurado. ¿Sí? Tú pudieras tener aquí uno con otra columna y uno con una sola columna, pues, ¿sí? Claro, pero igualito, o sea, es que lo que me genera como duda es que, a ver, yo defino como que unos grupos. Ajá. Básicamente veo que es bastante útil para agrupar data Sí, que me interesa, que tiene una relación en común dentro de la relación común que es el registro. exacto. Pero entonces, cada registro maneja dentro de una familia de columnas. Cada registro puede manejar una cantidad variable de columnas, ¿correcto? Exacto, Dentro es de cada correcto. familia. Es correcto. Fíjense, Ok, aquí porque tiene nada más dos, pero yo pudiera haber puesto en este registro, pudiera haber puesto tres columnas, una columna adicional, aquí en Personal Data. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú lo veas como una tabla? Las otras se van a mostrar vacías, pero realmente es que no tienen nada, ¿sí? ya. Y a ver si entendí bien. Y entonces las columnas dentro de cada registro pueden tener un nombre diferente. Entonces, por lo menos en el registro 2 la columna name podría tener otro nombre. O eso lo entendí Entonces, mal. pero entonces él la mostraría como otra columna aquí, al lado, Oh, ¿sí? ok. Entonces, claro, la idea es que si va a ser el mismo dato, lo guardes con el mismo nombre de columna para que se vea así. Si es otro dato, si lo guardes con otro nombre de columna. Pero Ya. eso ya le queda a la Pero persona que esté lo que veo ingresando los que datos. Ujú. entiendo. Pero entonces veo que uno de los mayores atractivos es el hecho de que puedes agregar columnas adicionales sin mayor complicación, Sí, ¿no? Ok, completamente, ok. completamente. Porque como él solamente almacena la columna como tal, entonces no hay problema. Ujú. Entonces lo que va Listo, a hacer es almacenar la nueva versión de la columna y ya. Sí, no hay problema. listo. Ujú. Vale, gracias, profe. Ahorita sí está más claro. Chévere, buenísimo. No, gracias a ti por las preguntas. Eso te ayuda también a aclarar muchas cosas a los demás. Ok, entonces get se usa para leer datos específicos desde la tabla. Entonces yo por get empleado el row ID, el uno. Entonces, dado el valor de un registro. Sí, ajá. Pero también me puedo llevar a consultar, por ejemplo, el valor de una columna. Por ejemplo, aquí, get empleado. Entonces, yo quiero saber, o sea, fíjense lo que yo le estoy pidiendo, que nada más me traiga la columna, esta columna, como un documento, fíjense, es un documento de JSON. Entonces, él me lo trae el valor de esta columna para este registro. Si no le doy a esto, entonces él me trae todo completo, todas las familias de columna y todas las columnas. Delete permite borrar una celda, una versión de una celda o una familia de columnas completa. Aquí un errorcito, es completa. Entonces, delete el nombre de la tabla, el row, el column name o el timestamp. Entonces, puedo llegar a borrar la versión si conozco el timestamp. ¿Sí? Entonces, eso es en el caso de los operadores para, fíjense, tanto para crear la estructura, que es realmente sencillo, como para operar con los datos. O sea, realmente no es complicado hacerlo, ¿no? Una vez conociendo las instrucciones. Vamos a ver entonces qué pasa con el almacenamiento, qué pasa con la fragmentación de los datos. Entonces, fíjense, cada tabla, o sea, realmente
los datos que se almacenan en la tabla. Se dividen en regiones que están, digamos, estas regiones es un rango de clave, de las claves del registro, ¿sí? Esos registros son almacenados juntos. Las regiones se almacenan en los servidores que conforman el clúster de HB llamados servidores de región, de manera distribuida. Cada región se almacena en un H-file, que es el archivo que yo les dije que se utiliza para almacenar los datos, el cual es un archivo clave-valor que se almacena en una tabla hash y se indexa para acceso secuencial. Entonces, el índice es sobre las tablas hash que están en los H-file, que están a su vez en los servidores de región. Entonces, parece un trabalenguas, pero no sé si lo pueden entender así, ¿no? Lo puedo volver a repetir. O sea, el índice está en la H-file. El índice es sobre la tabla hash, ¿sí? La tabla hash, digamos, el H-file digamos, se almacena como una tabla hash, ¿sí? De manera de que yo lo puedo indexar fácilmente. Entonces el índice sobre la tabla hash, que es el H-file que se almacena dentro de HDFS. ¿Sí? Bueno. O sea, Ajá. cada región se almacena como decir un hash. Entonces ese hash está en el H-file, pero como el H-file también es un archivo de HDFS, entonces al final está como que dividido en... Exacto. Okay. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, finalmente HB utiliza Zookeeper. ¿Recuerdan que Zookeeper era el coordinador del ecosistema Hadoop para coordinar la distribución y mantener la información de las regiones? O sea, él mantiene la metainformación, los metadatos con respecto a las regiones. Entonces, vamos a ver un poquito mejor aquí con este esquema, ¿no? Entonces, fíjense, ahora tenemos el máster de HBase, tenemos Zookeeper, que tiene la información aquí de las regiones, de todas las regiones, tenemos los servidores de región y tenemos aquí el HDFS como tal, ¿no? O sea, los data node y todo lo que tiene que ver con dónde se almacenan los datos, ¿no? Y aquí entonces vemos el H-file y el wall. O sea, vamos a ver qué hace el master, ¿no? El master es responsable de manejar las regiones y sus localizaciones. Asigna las regiones a los servidores de región. Entonces le dice, mira, tú, servidor de región, vas a tener esta y esta y esta región. ¿Sí? Realiza balanceo de carga, porque entonces él ve si algún servidor de regiones tiene más regiones que otro, y entonces busca hacer ese balanceo de carga, que todos los servidores de regiones tengan más o menos la misma cantidad de datos almacenados. Recupera si una región no está disponible. Entonces, de alguna manera, él hace como hace el name node, tiene que llevar información de cuáles regiones están disponibles y cuáles no. Y para eso también tiene que ver si los servidores de regiones están trabajando o no. Usa Zookeeper para coordinar. Entonces, Zookeeper almacena la metadata, entonces él le va y le pide la metadata cuando la necesita, ¿no? Los clientes se comunican, mira, el máster no almacena ni lee datos, igual que pasaba con el name node. Él no se encarga de almacenar los datos. Los clientes se comunican directamente con los servidores de región una vez que obtienen en cuál servidor de región hay que ir a hacer la consulta de los datos. Y él es el responsable del manejo de los cambios de esquema. Entonces, si hay algún cambio de esquema, el máster es el que se hace responsable de eso. Los servidores de regiones leen y escriben los datos. Cuando se inserta un dato, se escribe en el wall, write ahead log, ¿sí? Y solo se almacena en memoria, en su memoria aquí, que es el memstore. Cuando la memoria se desborda, excede el máximo, se vuelca al H-file, o sea, y en ese momento es que se genera el H-file y se borran los datos del wall, o sea, del log. HDFS no soporta actualizaciones, ya lo conocíamos eso, por lo que los pares clave valor
de los H-Files no se pueden borrar, es decir, se va a crear una versión nueva. Y en caso tal de que se borre, debe ser explícito, como vimos anteriormente, con la operación delete. Viéndolo ya un poco más en el esquema que ya conocemos, vemos que en el servidor, en el nodo manejador, está el HBase Master y está su Keeper. ¿Sí? También todos estos pueden estar, porque son servicios realmente, todos pueden estar en el mismo nodo que es el main node. Pueden ser en el nodo primario y repetir en el nodo secundario, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en un nodo manager tengo el master, ¿no? Junto con su keeper para coordinar las acciones, ¿no? Y en los data nodes tengo los servidores de región, ¿sí? Donde realmente se están almacenando los datos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte, no. Ok, entonces continuamos entonces un poco más ya entonces con los servidores de región. Entonces ya vimos que las regiones son rangos de clave de registro. Entonces, ¿cómo va a ser clave de inicio y clave de parada? Donde vemos que la clave de inicio está dentro del intervalo porque es cerrado y la clave de parada no, ¿sí? Porque este lado es un intervalo abierto. Eso quiere decir que esta clave de parada va a estar en el siguiente intervalo, ¿sí? En la siguiente región. Entonces, agregación de datos. Al inicio solamente hay una región. Al sobrepasar el tamaño configurado para las regiones, por ejemplo, si decimos que el tamaño máximo es 256 megabytes, que lo podemos cambiar, la región se divide al llegar a ese tamaño máximo por la mitad de las claves. Y entonces en ese momento se crean dos regiones y así él va sucesivamente, a medida que se van generando los datos, él va generando las regiones. Un servidor de región puede manejar varias regiones, depende de las especificaciones del hardware y del software, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 1000 regiones por servidor de región y de 1 gigabyte a 2 gigabytes por región. O sea, yo puedo configurar esto, por eso le digo que es de software, y de hardware porque depende del tamaño del data node, pues, que esté almacenando, qué tamaño de almacenamiento tenga ese data node. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta es la vista lógica de la tabla. Quiere decir que tiene todos estos registros. Y entonces se van generando las regiones. Fíjense que tengo 3 servidores de regiones, pero tengo 5 regiones. Se quiere decir que en un servidor de región puede haber más de una región. Y entonces él le asignó a este servidor de región, le asignó esta región que es la primera, que va desde el primero hasta la 3, ¿no? Desde la 1 hasta la 3. Después viene desde la 3, fíjense que se repite porque hay uno en el que va a estar y el otro en el que no va a estar. Hasta el F34, aquí está desde el F34 hasta el K80, aquí está el K80, al 095 y 095 hasta el último. ¿Sí? Entonces así él va organizando las regiones. Y esta información la maneja, digamos, la asigna el máster y la maneja su keeper. ¿Sí? Chévere. Entonces, me parece que quedó bien claro, pero si tienen alguna pregunta, estoy al pendiente. ¿Qué pasa con las regiones? La división de regiones permite una fácil recuperación si falla una región. Realmente la recuperación la hace HDFS, debido a que entonces, como estas regiones se almacenan en un H-file, que se almacena dentro de HDFS y él lo va a replicar, entonces en el momento en que una región falla, esta va a estar replicada seguramente, ¿no? Me permite el balanceo de cargas, por lo que ustedes pudieron ver. Él va dividiendo de manera de que esas regiones van a estar en los diferentes servidores de región. Dividir es rápido y no está involucrado el usuario final. El usuario final no sabe cuántas regiones hay. Eso lo hace internamente el máster
dentro de HBase. Aquí vemos entonces ya el entorno completo. Vemos entonces aquí nuestro cliente quiere consultar, ¿sí? ¿Qué hace? Entonces, como el que maneja la metainformación es su keeper, él dice, bueno, yo quiero consultar, por ejemplo, esta clave. Le dice en cuál servidor de región está y él se va a ese servidor de región a solicitar los datos. ¿Esos datos dónde están? En los data nodes. Entonces, él tiene que pasar por el cliente DFS para solicitarle el H-File, tal cual como lo hacíamos en la clase que vimos, cómo leer un archivo dentro de HDFS. Entonces él tiene seguramente el nombre de ese H-File, él viene para acá. Si la consulta es más compleja, seguramente entonces se van a crear procesos de MapReduce, procesos de otro tipo, que permitan entonces extraer los datos de los data nodes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok, excelente. Entonces queda bastante claro el proceso, ¿no? De cómo él hace para almacenar y recuperar datos. Y cómo fragmenta los datos. Sí. Y por supuesto, cómo es su modelo de datos. Que eso creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora a Cassandra rápidamente, ¿sí? Porque Cassandra entonces ya vimos que él utiliza el otro esquema, el de familia de columnas, simple, ¿sí? También está escrito en Java. Es de fuente abierta con licencia Apache. La última versión estable es del 25 de julio de 2020. Y el año de lanzamiento fue en el 2008. Aquí ustedes pueden conseguir toda la documentación de Cassandra. Ahorita vamos a ir para allá en un momento. Y este es horizontal. Aquí fue un pequeño pelón mío. El escalamiento es horizontal. Su topología es de tipo anillo, como ustedes están viendo allí, donde digamos, que un nodo nuevo sea miembro del anillo es muy fácil porque se hace a través de gossip, del protocolo de cotilleo, de chisme. Y bueno, aquí toda esta información la pueden conseguir justamente ahí en la página de Cassandra. Fíjense, cuando ustedes crean una familia de columnas, realmente lo que están creando es una tabla, es algo así como esto, ¿sí? Como lo que tienen aquí. Y él lo que necesita justamente es la clave de partición. Entonces, la fragmentación es automática con tablas distribuidas a través de tokens. Cada nodo posee un conjunto particular de tokens. Entonces, cada nodo se le asigna un conjunto de tokens, como se puede observar aquí abajo, ¿no? Y Cassandra distribuye los datos según los rangos de estos tokens por todo el clúster, por toda la red, ¿no? La clave de partición, que la vimos aquí, que es esta, es la responsable de distribuir los datos entre los nodos y es importante para determinar la localidad de los datos. Entonces, cuando se insertan datos, el primer paso es aplicar una función hash a la clave de partición. La salida se utiliza para determinar qué nodo, según el rango de token, obtendrá los datos. Entonces, fíjense, aquí también utilizo entonces una función hash para la ubicación de los datos dentro del clúster. Digamos que es la forma más sencilla, dado que se hace siempre por clave. Replicación se configura según un factor de réplica. Entonces, yo puedo definir el factor de réplica en 1, en 2, en 3. Entonces, depende de cómo le replico, él se va a encargar de hacer la replicación. Fíjense cómo se está comentando, se está colocando aquí. Y él utiliza el esquema de quórum, como ya les dije anteriormente, ¿no? Entonces, fíjense que ya él de una vez te va mostrando, bueno, si el esquema de replicación es 3, él define un quórum
para la lectura y un quórum para la escritura, como lo vimos en la clase pasada. Y dentro del teorema de CAP, él va hacia las propiedades Bayes, se cumple AP, como lo dice aquí, pero dice que se puede configurar para cumplir CP. Esto es lo interesante, porque normalmente estas bases de datos se casan con uno, pero fíjense que él dice, lo podemos configurar para que se cumpla CP. Entonces depende de las necesidades del usuario. Entonces vamos a ver un momento, justamente, la documentación de Cassandra, para ver algunas cositas ahí. Entonces, fíjense, aquí lo que vimos que son los conceptos básicos de Cassandra, lo tienen ahí, tienen una documentación bastante buena, pero fíjense, yo les quería mostrar el inicio rápido, que es este, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciar rápido con Cassandra? Lo pueden hacer utilizando Docker. Entonces, si ustedes tienen Docker, ustedes han utilizado Docker simplemente con traerse la imagen de Docker de Cassandra, la última imagen de Docker de Cassandra, ya pueden comenzar a utilizar. Y siguiendo estos pasos que están aquí, entonces, iniciar Cassandra y pueden empezar a crear. Entonces, fíjense, él le dice que primero crea el espacio de clave. ¿Sí? Donde entonces está el espacio de clave y está el factor de replicación. Fíjense que aquí lo configura como uno. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Chévere. Entonces, fíjense que él trabaja con tabla, aunque esta tabla realmente es una familia de columnas. Pero fíjense que él sí dice, bueno, que esta va a ser la clave primaria y las columnas que ustedes van a tener allí. Entonces, por eso, en unas documentaciones se dice que es familia de columna, en otras se dice que es clave de valor, pero realmente no es, o sea, él permite la creación de tablas, ¿sí? Y yo puedo hacer el insert como si estuviera utilizando SQL. Entonces que él me dice, el lenguaje que utiliza él es Cassandra Query Language, que es muy similar a SQL, ¿sí? Sin embargo, es importante esto que está aquí. Él no permite join. A pesar de que es muy similar a SQL, hay gente que se confunde cuando no tiene esto presente, no se pueden hacer join dentro de Cassandra. ¿Sí? Ahora, que sí se puede hacer, bueno, se puede hacer select de una sola tabla, se pueden insertar datos y se pueden hacer otras operaciones, ¿no? Entonces, por aquí ustedes pueden consultar la documentación, pueden inclusive descargarlo para empezar a trabajar, pero digamos, la manera más fácil de comenzar a trabajar para aprender es haciéndolo a través de Docker. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entonces, fíjense, por lo menos para lo que es familia de columna, vimos estos dos casos de uso. Vimos el caso de HBase y vimos el caso de Cassandra. ¿Sí? Ambas ampliamente utilizadas, Cassandra un poco más, porque la podemos encontrar, por ejemplo, en muchas nubes. La podemos encontrar en Amazon, la podemos encontrar en otras nubes, las podemos ya empezar a trabajar con Cassandra. En Azure, entonces, HBase quizás es un poco más especializada, pero también es bastante usada porque forma parte del ecosistema Hadoop. Entonces,
para cerrar, quería ver si tiene alguna pregunta para que entonces nos demos un break y comencemos con la parte de grafos. Chévere. Ok, entonces vamos a darnos un break de cuánto. Para que nos dé chance de hacer algo más. 10 minuticos. Sí. Chévere, entonces hacemos un break de 10 minutos. Yo tengo las 5, justo de las 5, ¿sí? No. Sí, las 5. Entonces a las 5:10 vamos con la segunda parte, ¿sí? Ok, de 10 minuticos.
Ajá, ok, chicos, pero cuidado, me golpean a mí con la pelota. Ya pueden ir guardando la pelota, por favor. Ok, bueno, entonces ya son las 5:10. Vamos a continuar con la segunda parte. Hoy creo que vamos a terminar un poco más temprano, pero creo que esta segunda parte les va a gustar bastante. De 10 minutos digo como que se hacen cortos. A mí se me hacen corticos. Pero bueno, la idea no es tampoco terminar tan tarde, ¿verdad? Ok, chicos, entonces vamos a ir a la de base de datos de grafo. En este caso, yo me imagino que algunos de ustedes ya han trabajado con grafo, con algunas aplicaciones de grafo. Entonces vamos a ir viendo poco a poco esto. ¿Mm? Ya, un momento. Ok, entonces vamos a ver justamente el modelo de grafo, de datos, operaciones, técnicas usadas y lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es un grafo? Ustedes han trabajado con grafos. ¿Me pueden decir qué es un grafo? Un grafo es una estructura de datos que permite definir relaciones entre nodos. Ujú. Muy bien. Entonces hay una estructura que se le llama nodo, ¿verdad? Y puedo definir relaciones entre estos nodos. Muy bien. Entonces vamos a ver las estructuras, la representación y los tipos y los modelos de datos, la complejidad, relaciones con otros modelos, usos y operaciones. Entonces vamos a ver. Entonces yo puedo representar un grafo como una tupla, donde entonces el grafo es la tupla compuesta por los conjuntos B y A, donde B es el conjunto de los vértices o nodos, como nos dijo Tomás, y A es el conjunto de los arcos, aristas o enlaces. Entonces, tengo un nodo llamado Adrián. Entonces, este es el nodo o vértice I que pertenece a B, es decir, al conjunto de los vértices o nodos. Y tengo otro nodo, el nodo o el vértice J, que también pertenece al conjunto de los vértices llamado Andrés. Entonces, aquí tengo dos nodos. Es parte de mi estructura. Entonces, ambos pertenecen al conjunto de los vértices. Pero también podemos establecer una relación, como nos dijo Tomás, entre entre Adrián y Andrés. Y entonces, la relación o el enlace IJ pertenece al conjunto de las aristas, enlaces o arcos del grafo. ¿Sí? Entonces, aquí una forma muy sencilla de definir un grafo. Entonces, a medida que voy agregando nodos y enlaces o vértices y aristas a mi grafo, voy a tener algo así. ¿Sí? Sí, exacto, Michael. Conjunto de aristas y vértices. ¿Sí? Voy a tener algo así. Entonces, más vértices relacionados crean aristas, entonces el grafo crece. ¿Cómo puedo relacionar yo esto? Entonces, un grafo simple como este, es decir, donde tengo nodos, vértices del mismo tipo y enlaces del mismo tipo, lo puedo representar con una matriz de adyacencia. ¿Sí? De n por n, donde n es el número de vértices. Entonces, si tengo 4 vértices, voy a tener una matriz de 4 por 4. Donde dentro de la matriz va a haber 1 si hay una relación entre los nodos y 0 si no la hay.
Entonces, si aquí hubiera 1, quiere decir que ese vértice se relaciona con el mismo, ¿no? Entonces, fíjense que además de en este caso, como es, aquí en este caso es bidireccional, entonces yo puedo leer de aquí para acá o de aquí para acá. Entonces, este enlace bidireccional me dice que él, en este caso Andrés, y Adrián está relacionado con Andrés hacia este lado, y también Adrián está relacionado con Andrés hacia este otro lado. ¿Sí? Y bueno, me imagino existen muchas técnicas para manejar estas matrices de adyacencia, para hacer consultas sobre estas matrices de adyacencia. Pero, ¿cuáles pueden ser los problemas que podemos ver aquí en estas matrices de adyacencia? ¿Quién me puede decir? Que no se ve como hacia dónde va dirigido. No, bueno, sí lo veo porque yo puedo ir de aquí para acá, por ejemplo, déjame ver, con el apuntador, puedo ir de aquí para acá, sería 1, y de aquí para acá sería el otro, la otra dirección. ¿Sí? Yo tengo una dirección para acá y Ok, otra dirección para acá. ¿Sí? Por eso es que en este caso hay 1 y 1 en ambos. Si solamente fuera en un sentido, tendría 1 aquí y aquí tendría 0. ¿Qué otra cosa pueden ver allí? Primero, tendría que recorrer toda la matriz para saber cuáles nodos están relacionados con cuáles, ¿no? Segundo, aquello que no tiene enlace igual se almacena. Tengo que almacenar un 0 allí. Entonces estoy almacenando información que quizás no necesito, como son estos ceros que están aquí. O sea, si necesito hacer un recorrido necesito por lo menos conocer todos los vecinos de este nodo, entonces me tendría que recorrer esta fila y también esta fila, ¿sí? Incluyendo los ceros que están allí. O sea, esta fila y esta columna. ¿Sí? Vamos entonces a ver otros casos. Fíjense, aquí en este caso todos los vértices son homogéneos, todos representan el mismo tipo de objeto. Y todos los arcos también son homogéneos, denotan el mismo tipo de relación. ¿Qué usos pudiéramos tener? Social, cómo la gente interactúa, amigos, colaboradores, etc. ¿No? Biológico, cómo interactúan componentes biológicos, proteínas, genes, entre otros. Transportes, cómo las vías unen a las ciudades. Entonces yo pudiera saber, por ejemplo, en este caso, si esto fueran ciudades, si hay una vía, si hay un camino entre una ciudad y otra, ¿sí? También pudiera ser por lo menos la distancia. Entonces aquí lo que habría entre esto sería la distancia entre una ciudad y otra, por ejemplo. En este caso de 1 y 0 es si hay un camino directo entre una ciudad y otra, por ejemplo. ¿Sí? Otro lenguaje define la relación entre las palabras, por poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a surgir estas cosas? Entonces yo tengo aquí un grafo de amistad, un grafo de favoritos y un grafo de trabaja para. Entonces, ¿cómo puedo representar yo esto? Entonces, si los no son los mismos, ¿sí? Fíjense, en este caso yo tengo, estos no son personas y esta es una empresa. Ya aquí los nodos no son homogéneos, son heterogéneos. se le pone peso, ¿no? Pudiera ser una forma. O, fíjense, si yo tengo aquí la relación amistad y aquí tengo otra relación que por ejemplo puede ser cargo en la empresa, si yo pudiera tener, en este caso, puedo tener los distintos tipos de nodos y puedo tener entonces ya una matriz multidimensional donde cada una de estas dimensiones representa el tipo de relación. Entonces vemos que va creciendo la complejidad del grafo, ¿no? Entonces, digamos, para almacenamiento, quizás este no es el esquema más recomendable, aunque seguramente hay algunas bases de datos de grafos que utilizan esta forma de trabajar, ¿sí? Esta forma de almacenar la matriz. Pero, sin embargo, o sea, nos hemos encontrado con que
pudiera no ser la más eficiente. Entonces, vemos, por ejemplo, los multigrafos dirigidos, los vértices denotan diferentes tipos de objetos, gentes y lugares. O sea, ya tenemos nodos heterogéneos. Los arcos denotan diferentes tipos de relación, amistad, propiedad, etc. Entonces, puedo representar más tipos de uso en estos tipos de grafos. Aquí tipos de grafos. Grafo simple, que fue el que vimos al principio. Un solo arco une dos vértices cualquiera. Grafo dirigido, entonces ya el enlace tiene una dirección, puede ir de aquí a aquí o de aquí para acá. Multigrafo acepta más de un arco entre los vértices, ¿sí? Porque son de diferente tipo. Hipergrafo, un arco tiene más de dos extremos. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a quedar con este de aquí. Además de eso, que tenemos grafos con peso, como dijiste tú, María, entonces yo puedo ponerle un peso al enlace, que pudiera ser, por ejemplo, en el caso de las dos ciudades, que la distancia entre las dos ciudades, por ejemplo. Pero también puedo tener un grafo etiquetado, donde entonces yo etiqueto, puedo etiquetar tanto los vértices como las aristas, ¿sí? Entonces yo digo, este vértice tiene tal etiqueta, o sea, un identificador único dentro del grafo. Igualmente, las aristas también tienen sus identificadores. Y el grafo con propiedades, entonces ya vemos que tiene más datos en cada uno de los elementos que conforman la estructura del grafo, que son los vértices y las aristas. Entonces, de aquí viene, fíjense, ya aquí en este caso, ya yo estoy almacenando datos dentro de cada uno de estos elementos. Y ahí es donde vienen las bases de datos de grafo. Entonces, una base de datos de grafo, tenemos que un grafo es una estructura de datos simple que muestra cómo algo se relaciona con otra cosa, con otro algo. Es posible modelar grafos en varios tipos de bases de datos ya conocidas como las bases de datos relacionales, con JSON, con XML o con estructuras adicionales como la que vimos anteriormente, una matriz de adyacencia. Ajá, entonces, pero sin embargo, existen lo que llamamos bases de datos de grafos nativos, o sea que se almacena en sí como un grafo. Entonces, ¿por qué existen esas bases de datos de grafos si tenemos la opción de hacerlo aquí? Entonces, fíjense, supongamos que la vamos a hacer en una base de datos relacional. Vamos a representar el grafo en una base de datos relacional. Entonces, una de las razones por la que los usuarios se resisten a pasar digamos, algunos usuarios de base de datos a las bases de datos no SQL es la complejidad del modelo relacional. Es decir, que yo puedo representar más cosas en el modelo relacional que en las bases de datos no SQL. Entonces, no SQL es bueno para Big Data y para escalamiento, pero ¿cómo manejan la complejidad? Entonces, todos estos que vimos aquí, vimos que no soportan, cuando digo relaciones, es los enlaces, las relaciones entre las tablas. O sea, lo que es la clave foránea, ninguno de estos lo soporta. Entonces, por supuesto, no se pueden hacer join con este tipo de modelo de datos. Entonces, ¿qué pasa con los grafos? Entonces, los grafos en sí necesitan representar esos enlaces. Entonces, vemos que en cuanto a la complejidad, entonces, en eso, en el manejo de enlaces, de relaciones entre datos, las bases de datos relacionales son buenas, pero son mejores los grafos. ¿Sí? Y en cuanto a cuántos datos pueden almacenar, digamos que dentro de las bases de datos no SQL, quizás los grafos es el que menor capacidad tiene de almacenamiento, pero también depende del tamaño del clúster. Aquí esto lo puedo configurar también. Pero comparado con las otras bases de datos, su escalamiento no es tan alto como las de pero permite escalamiento horizontal, porque lo puedo trabajar en un clúster. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el modelo relacional maneja esto? Los clientes tienen direcciones. Entonces, ya ustedes saben que la tabla cliente tiene un atributo que es una clave foránea hacia la tabla dirección.
y que a través de ese atributo es que yo puedo conocer, digamos, el dato con el que hace yo en la otra tabla, el registro con el que hace yo en la otra tabla. Sin embargo, ustedes saben internamente cómo se lleva a cabo esto. Requiere el join para tener los datos de la tabla referenciada. Los joins son costosos. Implica buscar una clave en otra tabla. El método más económico implica leer cada tabla al menos una vez. ¿Sí? O sea, n más m. O sea, el tamaño de la tabla 1 más el tamaño de la tabla 2. Ese es el método más económico. Pero por lo general un join tiene una complejidad de n cuadrado. ¿Sí? Entonces, hay una mejor manera de manejar estas relaciones. Entonces, fíjense, una base de datos de grafos es una base de datos que usa una estructura de grafos con nodos, arcos y propiedades para representar los datos almacenados. Y provee adyacencias sin necesidad de índices. Claro, eso por un lado. O sea, claro, con índices yo lo puedo hacer más rápido, es cierto. Sí, digamos, pero depende, igual va a depender del tamaño de la tabla. ¿Sí? Exacto. Ok, entonces, es una base de datos que usa una estructura de grafos, nodos, arcos y propiedades para representar los datos almacenados. Provee adyacencias sin necesidad de índices, que es lo que estamos hablando. Esto significa que cada elemento contiene un apuntador directo a sus elementos adyacentes. O sea, cada nodo contiene un apuntador directo a los nodos adyacentes. ¿Sí? Y no requiere hacer una búsqueda para hallar el elemento relacionado. Normalmente hacemos los índices sobre los nodos para buscar rápidamente cada uno de los nodos. Entonces aquí vemos un ejemplo. Entonces, cree dos nodos. Adrián es un vértice, pues, y tiene ya un registro, un identificador de registro, que me da la posición física. De alguna manera me está dando se traduce en una posición física dentro de donde está almacenado. ¿Sí? Y además de eso, yo le asigno una etiqueta, que en este caso es persona, y fíjense, la etiqueta me dice, o sea, es como lo relaciona a la tabla, es la tabla persona. Entonces la etiqueta me va a decir, por ejemplo, si yo tuviera un modelo relacional, ¿cuál sería la tabla a la que pertenece? Y después puedo tener un documento JSON donde tenga todos los datos que serían lo que es referente al registro, pues. Yo puedo tener el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, con respecto a ese nodo. Y aquí entonces tengo otro nodo, igualmente, con su propio identificador de registro. ¿Qué pasa cuando hago un enlace? Entonces pasa algo así. Entonces se crea el enlace, entonces ahora, en el momento que se crea el enlace, voy a generar internamente, eso ustedes no lo van a ver porque es interno, dos arreglos. ¿Sí? Realmente cuatro, pero vamos a decir, este arreglo, si el enlace es de salida, se va a generar un out, donde lo que va a estar allí es el identificador de registro de cada uno de los enlaces. ¿Sí? Y aquí va a generar un IN, que es el identificador de registro de los enlaces de entrada. Y este va a tener dos. El IN, que es el nodo de entrada, y el OUT, que es el nodo de salida. Y por supuesto, su etiqueta y sus datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, es que para hacer una especie de join habría que hacer una, digamos, otra relación, o sería una llamada a una relación, algo así. Aquí realmente las operaciones son las operaciones que puedes hacer con un grafo. Es decir, conocer los vecinos de un nodo, conocer, por ejemplo, el camino 4 o sea, todos los nodos de camino
1, 2, 3 o 4 de este nodo, por ejemplo. Entonces, las operaciones que puedes hacer aquí son las operaciones que pudieras hacer con un grafo. ¿Sí? Eso sí hay que tenerlo claro, las operaciones son diferentes. Pero sí puedes hacer búsquedas con where o con cosas así, como ya lo vamos a ver más adelante. Entiendo, gracias. Entonces, fíjense, yo quiero ir de un nodo a otro, lo que tengo es que ir a través del enlace. ¿Sí? Como intuitivamente uno se imagina que debe ser, ¿no? Para eso ya él tiene internamente, o sea, este es como el índice, pues, el índice de los elementos adyacentes de este vértice. Entonces, fíjense, una base de datos de grafo maneja las relaciones como enlaces físicos. Estas son las relaciones. A registros y los asigna solamente cuando se crean las aristas. Los sistemas manejadores de base de datos relacionales deben almacenar las relaciones siempre y se recorren todas cada vez que se hace un join. Entonces aquí, si yo necesito ir de este a este, lo que necesito es localizar el nodo de entrada y después ir por sus relaciones a ver a dónde, al nodo al que quiero llegar. ¿Sí? En cambio, en la base de datos relacional tendría que hacer un recorrido en la tabla persona para localizar esta persona y después hacer un join y ir a la otra tabla para localizar a la otra persona y mostrar entonces el join correspondiente. ¿Sí? Exacto, como que en relacional eso sería como una tabla de intersección, la parte de trabaja para, entonces tendrías que hacer un query de toda la tabla de intersección para nada más agarrar un registro que es el que te interesa. Exactamente. Muy bien, María. Esa es digamos, la complejidad que quiero mostrar entre el modelo relacional y lo que sería hacer este enlace rápidamente en los grafos. Ok, esto hace que todos los recorridos entre nodos sean de orden n, o sea, de orden lineal, pues, ¿sí? Donde depende de la cantidad de nodos, pues, de la cantidad de nodos que quiero consultar. Entonces vamos a ver los usos. Dentro de los usos tenemos las redes sociales. ¿Sí? Por ejemplo, detrás de Facebook hay un grafo que ustedes pueden consultar. Ustedes pueden consultar el grafo de Facebook. Lo que pasa es que antes estaba más abierto, o sea, ustedes pudieran consultar, por ejemplo, el grafo de ustedes, el grafo social de ustedes, y ver los amigos de ustedes, pero también ver los amigos de ustedes, ver los likes que dan los amigos de ustedes, y eso después de lo de Cambridge Analytics lo restringieron. Y ustedes solo pueden ver el grafo de ustedes, los likes que ustedes dan, pero ya más allá de sus amigos, él no les permite consultar esa parte. Pero ustedes pueden consultar su grafo, el grafo de Facebook. ¿Qué les da él? Como les da un conjunto de documentos en JSON. Esa es la respuesta del grafo de Facebook, pero existe, ¿no? Otro uso, administración de redes. Podemos ver una red como un grafo, ¿sí? Donde están, cómo se relacionan los nodos entre sí, de qué tipo son los enlaces, cuál es el tipo de nodo, puede haber un tipo de nodo equipo, un tipo de nodo router, así, un tipo de nodo switch y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera yo pudiera entonces también administrar las redes. Mapas, localización de rutas, posición, etcétera. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este debe ser o el metro de Nueva York o el metro de París, que tienen el montón de enlaces y de transferencias y de cosas. Entonces, pero lo podemos ver como un grafo. Entonces yo puedo ver cómo se relacionan las estaciones entre sí, a qué ruta pertenecen, exacto, entre otros, ¿no? O sea, vemos, esto sería un tipo de relación, este sería otro tipo de relación, este sería un tipo de nodo, este, por ejemplo, tipo de nodo transferencia, tipo de nodo estación simple, cosas por el estilo, ¿no? Con sus datos como tal, el nombre de la estación. También lo podemos ver en Google Maps, ¿no? Como estas las ciudades y los diferentes rutas entre las ciudades. Recomendaciones. También se utilizan para recomendaciones. Es decir, que por ejemplo, las personas que compraron
el libro que tú compraste o el producto que tú compraste también compraron tal cosa. Entonces te muestra las recomendaciones que te dan. Según lo que el estudio que nosotros hemos hecho, las personas como tú que compraron este libro también compraron esto y esto y esto. Entonces ahí se va construyendo un grafo, que seguramente detrás de ese grafo hay minería y otra serie de cosas para hacer clusterización, o sea, para agrupar los usuarios por comportamiento, ¿no? Pero se puede utilizar un grafo para llegar más rápidamente a esos nodos relacionados. Ajá, ¿quién tiene la mano levantada? María. Yo iba a preguntar si bueno, no sé qué manejador de base de datos vamos a ver, pero ¿es posible tú crear como plantillas de nodos? Es decir, tipo, bueno, este va a ser un nodo tipo router y va a tener tales, eh, como que tales datos. O, Ese sería como un esquema. exacto, como tener un esquema de los nodos. Bueno, en la que vamos a ver no, pero tú puedes hacer una carga de datos donde ya definas eso a través de un CSS, por ejemplo. ¿Sí? Pero Ok. no tiene la definición de ese esquema previo. Ujú. Lo que sí puedes hacer es crear etiquetas y crear reglas para esas etiquetas. Eso sería lo más cercano que podrías hacer en un esquema. Exacto. Ujú. Sí. Y bueno, tendrías que generar algún script que te permitiera hacer eso, ¿no? Ok, bueno, logística, aeropuerto, hotel, o sea, ¿qué tengo cerca de? ¿Cuáles son los servicios que tengo cerca de, no? Eso pudiera ser otro uso. Otro uso, por ejemplo, el análisis de fraude, ¿no? Entonces, por el comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, si normalmente la persona utiliza siempre las tarjetas de crédito en estos sitios, ¿qué pasa si un día lo utiliza en uno que no es el que ya tiene registrado? Cosas así, ¿no? Entonces también hay análisis de fraude utilizando los grafos. Aquí tenemos un ejemplo de grafos con propiedades. Entonces fíjense que aquí tenemos tenemos nodos que están etiquetados, fíjense, estos dos están etiquetados como personas, tienen la etiqueta persona, pero estos además de la etiqueta persona también tienen la etiqueta autor, o sea que yo pudiera tener como un tipo de especialización o herencia dentro de esto también, ¿no? Porque ellos son personas, pero también son autores, ¿no? Ahí tengo otro tipo de nodo que es el libro. Entonces, tengo nodos, en este caso, personas, autores y libros. Tengo tres tipos de nodos. Además de eso, tengo relaciones. En este caso es la relación escribió, este autor escribió este libro, igualmente aquí, y estas personas compraron estos libros. Entonces, fíjense, la relación escribió es entre los autores y los libros, y la relación compró es entre las personas, nada más las personas, los que no tienen la etiqueta autor, y los libros. ¿Sí? Y además de eso, dentro de ellos tenemos propiedades, que son los datos como tal, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso estoy guardando el nombre, que es Alan, y en este caso estoy guardando la fecha en que lo compró. ¿Sí? Digamos, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí dentro de las estructuras? Los nodos las puedo ver como las tablas, pues las etiquetas estas las podemos ver como las tablas, ¿no? Las entidades. Las relaciones son las conexiones entre estos nodos, ¿no? Las propiedades son los atributos y metadatos. Entonces, aquí estoy almacenando data que es autodescrita, entonces por eso está en formato JSON. Y las etiquetas son los grupos de nodo por rol, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones puedo yo hacer aquí? Encontrar un nodo, ir de un nodo a sus adyacentes, recorrido del grafo, hallar un camino entre dos nodos, determinar el grado de un nodo, entrada o salida, vecindad de un nodo, hallar, por ejemplo, todos los caminos, ya lo vamos a ver en un rato, todos los caminos de tamaño 4 entre un nodo y cualquier otro, por ejemplo, inserción, actualización y eliminación de nodos y relaciones. Entonces, hallar incluso el camino más corto entre dos nodos. Entonces, aquí tenemos un cuadro de las bases de datos de grafo.
Y digamos, lo que tiene aquí, que si el procesamiento de grafo es nativo y el almacenamiento de grafo es nativo. Entonces, dentro de esto tenemos todo un conjunto de bases de datos de grafo, y la que vamos a ver es Neo4j, que tiene tanto el almacenamiento de grafo nativo como procesamiento de grafo nativo. Ya vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, Neo4j es una base de datos con propiedades, base de datos de grafo con propiedades, multigrafo, sin esquema. Cada nodo de relación puede tener una estructura diferente, por eso es que les decía que la que vamos a ver no define esquema, ¿sí? Tiene transacciones, puede manejar transacciones ACID entre, entre las operaciones que consultan los nodos. Puede contener, bueno, aquí dicen billones, pero realmente es 1000 millones, porque es el término en español, pues, de nodos y relaciones. Alto desempeño y disponibilidad con escalamiento horizontal. Rápido recorriendo las relaciones, consultas transversales. Tiene su lenguaje de consulta propio, que ya lo vamos a conocer, y proporciona API REST para otros lenguajes. Y bueno, aquí es la página donde ustedes pueden obtener toda la información. Ajá. Es desarrollado en Java. Qué casualidad, como tal cual como Cassandra y como HBase. Tiene licencia AGPL para su versión libre y versión 3 para su versión comercial. La versión comercial, la versión libre, y la versión, digamos, gratis, normalmente ustedes trabajan con un solo nodo. Y la versión comercial es la que les permite una arquitectura maestro-esclavo, que es la HA, esta, la que tienen aquí. Ya, un momento, creo que... Silenciado el teléfono. Ok. Ajá. Bueno, bueno, aquí les dice, o sea, cuáles pueden ser de 2 hasta 4 millones de operaciones por segundo por núcleo. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de la versión paga, ¿no? Realmente. El procesamiento procesa grafos en forma nativa, tiene index free adjacent, o sea, no necesita índices para recorrer los nodos adyacentes, ya vimos por qué, ¿no? Esto provoca que el tiempo de una consulta no dependa del tamaño total de la base de datos, sino del área de búsqueda del grafo. ¿Estás escuchando, María? No, Sí, yo ya escucho. sí, no, escucho. fue un momento que estaba recibiendo una llamada, entonces cerré el micrófono. Por eso les dije después, bueno, ya silencié el teléfono, para que no haya más interrupciones. Ok, entonces esta es la arquitectura de un nodo dentro de Neo4j. O sea, si ustedes bajan el programa como tal y lo estarán dentro de su computadora, ustedes tendrían esta arquitectura, ¿no? La caché de objetos, que son justamente esos nodos y esos enlaces, la caché del sistema de archivo, porque cada uno de esos nodos y enlaces se guardan en el archivo. El gestor de transacciones, que es el que permite hacer todas las consultas y las operaciones. Y por supuesto, el archivo de registro y lo de transacciones. Y los APIs con los que puedo interactuar con el grafo. Y esta sería la arquitectura de HA, que es el maestro esclavo, digamos, la parte paga de Neo4j. Entonces, él utiliza una arquitectura maestro-esclavo que permite el escalamiento horizontal.
Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar nosotros Neo4j? Bueno, ustedes se lo pueden descargar, Neo4j Desktop. Entonces, ustedes pueden descargar la aplicación de escritorio. Necesitan Java para que trabaje. Entonces, ya ustedes deben tener Java. Pues en algún momento lo han usado. Si no, bueno, saben que ahorita tendría que utilizar una VPN para descargarlo en la página de Oracle, porque Oracle está cerrado para Venezuela. Está restringido para Venezuela. Entonces, esa sería la única restricción en este momento. Pero entonces ustedes instalan y tendrían todo chévere. Pero hay otra opción, que es Neo AuraDB. Entonces, este es un servicio en la nube totalmente administrado de Neo4j y es el que vamos a mostrar ahorita en un momento. Y vamos a hablar un poco de Cypher. Cypher es el lenguaje de consulta y de creación de grafos de Neo4j. Entonces, para crear o modificar un grafo, tenemos las siguientes instrucciones. Create, crea nodos y relaciones basados en un patrón, que ya vamos a ver qué es un patrón. Set, asigna o actualiza propiedades o etiquetas y nodos a las relaciones. Delete, borra nodos o relaciones. Merge, asegura que existe un patrón en el grafo, si existe o si debe ser creado. Remove, elimina propiedades o inserta y etiquetas de nodos y relaciones. Ahora, para consultar tengo el match, que especifica los patrones a buscar en la base de datos, y el where, que acepta restricciones a los patrones a una consulta match, optional match, que es esta que está aquí, o filtra los resultados con una cláusula wait. El start encuentra los nodos de partida a través de los índices. Tiene funciones de agregación como sum, count, average, max, mean, collect, distinct. El return define qué incluir en el conjunto de los resultados de salida. Y el wait permite que las partes de una consulta se encadenen juntas, canalizando los resultados de una para ser usados como puntos de partida o criterios en la siguiente. Es como el framework de agregación el pipeline de agregación de MongoDB. Entonces, el resultado de una salida es la entrada del resultado de una consulta, en la salida de una consulta es la entrada de la siguiente. Otros, order by, limit, skip y union. Todo esto lo pueden encontrar en la documentación de Cypher. Vamos a ver los patrones. Fíjense, esto es un patrón. Un nodo lo represento así de esta forma. Entonces el nodo A va a ser paréntesis de apertura A, cierra paréntesis. El nodo B, abre paréntesis, B, cierra paréntesis. Eso es el nodo A y el nodo B. Enlaces, es esto que está aquí. El nodo A, guión, digamos, hacia dónde quiero, en este caso sería el signo de mayor que, y al nodo B. Pero puedo tener enlace para allá y enlace para acá, como se observa en este. Este no existe realmente, el último no existe. En ese caso tendría que hacer un enlace para allá y un enlace para acá. Etiquetas. A, 2 puntos persona. A, 2 puntos persona, 2 puntos empresario. Tengo dos etiquetas. Propiedades. Los represento como un documento JSON. Con la llave la llave para abrirlo y la llave para cerrarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, y aquí puedo también asignarle etiquetas y propiedades a los enlaces. Entonces, esto es tan sencillo como create esto que está aquí. Y ya acabo de crear 2 nodos. Bueno, create primero puedo crear los nodos y después la etiqueta. Aquí tendría 3, digo, y después el enlace. Tendría 3 create. Y ya tengo un grafo con 2 nodos y un enlace. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo sería este. Entonces aquí tengo los datos de los nodos. Entonces tendría algo así. Para el nodo Sally, fíjense, le coloco un identificador y es de tipo persona y estos son los datos.
creo el nodo John y creo el nodo Graphic Database, que es el Graph Database, que es el libro, este libro, que es con la etiqueta book. Y estos son los autores. Fíjense que en este caso, como tiene dos autores, es una colección. Ajá. La que dijo en la lámina anterior, para hacer la búsqueda en la anterior. En los enlaces, en la tercera, Ajá. sí, para hacer match. De esa forma, hace match a cualquier tipo de relación Ok. en ambas direcciones. O sea, lo acabo de Ok. comprobar en mi, Ok, pero no para crearlo, sino para hacer el match. para hacerlo, sí, porque juro y porque sí, tiene que haber una direccionalidad en la relación cuando se crea. Es correcto. Sí, sí. Ujú. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, para hacer fíjense, creo los nodos y después creo las relaciones. Conecto a los nodos. Fíjense que lo único que tengo es que utilizar su nombre como tal. Y entonces aquí le doy, bueno, aquí sería para acá y para el otro lado. Como acaba de decir, ¿no? Creo que es Tomás, ¿no? No, profe Leonardo. Ah, Leonardo. Disculpa, Leonardo. No vi tu nombre cuando hablaste. Entonces, bueno, Leonardo, ya tú tienes experiencia trabajando con Neo4j, entonces vamos a mostrar a los demás esta demo, este demo que tiene Neo4j. Entonces, vamos a ir para acá, vamos entonces a dejar de compartir pantalla. Creo que debe ser por aquí. No. Ok, es aquí. Chévere. Voy. Ujú. Entonces, fíjense, en el caso mío, creé una cuenta gratuita en AuraDB, que es para Neo4j, o sea, la versión en la nube de Neo4j. Entonces, bueno, aquí le- creé mi cuenta con mi cuenta de correo. Yo hace rato me conecté, bueno, creo que estaba conectada. Un poco lento el internet. Fíjense, lo que les estaba mostrando es que aquí ustedes tienen la documentación de Cypher, que es el lenguaje de consulta. Y aquí pueden encontrar todo o sea, cómo hacer cada uno de los nodos, cómo representar las relaciones, les explica cómo, fíjense, cómo crear esto que está aquí, cómo después hacer el match, fíjense lo que tú dijiste, que en el match sí puedo tener el enlace sin la direccionalidad, porque el match lo que hace es la búsqueda, ¿no? A ver si ya entró. Aquí dice que login fail. Ah, ok. A ver si por aquí puede entrar. Si está desconectado. Me conecto directo por aquí.
Ok, ya estoy conectado. Fíjense, lo que les quería mostrar es que ustedes una vez que entren por aquí, pero ya me acuerdo que si le puse otra clave diferente. Ustedes pueden iniciar por el browser, que es lo que yo acabo de hacer aquí. Lo interesante de esto es que él tiene un tutorial con el que ya ustedes pueden ir trabajando para ver cómo interactuar con la base de datos, cómo crear la base de datos. Entonces, por ejemplo, en, aquí en esto que tenemos aquí, tenemos las bases de datos. Nos venimos por acá. Ya va. Bueno, que no me está dejando ver eso. Bueno, lo cierto es que estoy viendo la base de datos de esta base de datos que está aquí. Entonces, aquí tengo los ejemplos de grafos. Tengo un grafo que es de película, que lo tengo aquí en este momento, que aquí simplemente corro esta instrucción y ya me está mostrando ese grafo. Y aquí voy viendo el tutorial. Entonces, fíjense que aquí me está mostrando cómo crear todos los nodos que componen ese grafo. ¿Mm? Y las relaciones respectivas. Entonces, aquí está crear estas relaciones, ¿no? Ya realmente este grafo está creado, no lo tengo que volver a crear. Lo voy a cerrar aquí. Entonces, puedo correr cada una de estas cuestiones que están aquí, o puedo simplemente hacer queries básicos. Por ejemplo, obtener alguna data. Entonces, fíjense lo que estaba diciendo. Aquí obtener una data es simplemente hacer un match de un nodo 1 a un nodo 2 a través de cualquier relación. Y aquí simplemente le estoy colocando, me está retornando la relación, el nodo 1 y el nodo 2, con un límite de 25. Entonces voy a tener un grafo que tiene hasta 25. Si yo corro esto, lo que voy a tener es esto de aquí. ¿Sí? Lo interesante es todo lo que se puede hacer, porque yo puedo, por ejemplo, ver este nodo y obtener la información que está almacenada dentro del nodo. ¿Sí? Lo puedo ver como una tabla, donde eso lo que realmente está mostrando son los documentos JSON que están dentro de cada uno de los nodos y de los enlaces. ¿Sí? Lo puedo ver como texto, fíjense aquí. Entonces tengo el enlace, la relación, y lo que es el nodo 1 y el nodo 2. O lo puedo ver como un código. Entonces, esas son las cosas que me permite. Pero sin embargo, también yo tengo otras cosas con respecto, o sea, otras, fíjense, puedo ver que me retorne solo un nodo, que es el nodo Tom Hanks. Entonces, seguramente aquí este nodo, que es un nodo de entrada, bueno, él utiliza el índice para buscar el nodo. Entonces, yo simplemente le doy clic aquí, él me copia la instrucción aquí arriba y le doy a ejecutar. Entonces, ¿qué puedo hacer con este nodo? Puedo ver su información o puedo desplegar los nodos adyacentes a ese nodo. Le doy clic aquí y ya entonces él me muestra los nodos adyacentes con la respectiva relación de cada uno. Entonces yo puedo aquí, mira, actúo con este rol, con el rol del doctor Robin Landon. Y así voy con cada uno de todos son actúo en. Yo puedo entrar, por ejemplo, a Apolo y entonces ahora ver cuáles fueron los actores que trabajaron con él en esa película. Y más que actor, también yo puedo ver quién fue el director, por ejemplo. Ron Howard fue el director de Apolo 13. Y así puedo ir recorriendo entonces el grafo, ¿no? O puedo inclusive tener otro tipo de consultas, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo ver justamente todas las películas donde Tom Hanks ha actuado. Esta me da justamente la que yo vi antes, ¿sí? Desde aquí están todas las películas en las que Tom Hanks ha actuado, ¿sí? Piense que este tiene dos enlaces.
¿Por qué? Porque seguramente, bueno, hay un tema, ¿no? Pero pudiera ser que él haya actuado en dos roles distintos, entonces aparecen dos enlaces. Ujú. No, profe, porque el otro es directo, que lo dirigió. Ah, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, yo pensé que era que, sí, él actuó y dirigió, tienes razón. Son dos enlaces porque tiene dos, son dos etiquetas distintas. Ujú. Sí, sí, tienes razón, no lo había visto. Ok. Fíjense, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer? Fíjense, estas son interesantes. Es decir, que aquí yo estoy buscando todos los, digamos, dentro del grafo, todos los nodos con sus respectivos enlaces que tienen caminos de 1 hasta 4, de Kevin Bacon a Hollywood. ¿Sí? De Kevin Bacon, bueno, él lo llamó Hollywood, pero es cualquier nodo, ¿no? Y entonces, él retorna los distintos nodos que él denominó Hollywood. Y tendría algo así. No fue de Kevin Bacon, entonces me da este grafo. Y lo otro, por ejemplo, que podemos ver, fíjense, el camino más corto entre Kevin Bacon, que es una persona, hasta Meg Ryan, a través de cualquier tipo de relación. Ujú. Entonces aquí vemos cuál es el camino más corto entre Kevin Bacon y Meg Ryan. Ujú. Entonces, este es el tipo de operaciones que podemos hacer con esta base de datos, Neo4j, que es una base de datos de grafo. Lo interesante también de esta base de datos es que no solo te muestra los datos, sino que te visualiza como un grafo. Eso es uno de los atractivos que tiene Neo4j con respecto a otras, pues. Ajá. Y otra de las cosas que nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, es cómo llevar los datos de una base de datos relacional a esta base de datos, por ejemplo. Por alguna razón, necesitamos hacer eso. Entonces, también tenemos un tutorial para eso. El tutorial que me permite hacer eso es el dato de Norwich. Entonces, aquí, si yo ejecuto esto, entonces, fíjense, él me está diciendo que esta base de datos la está cargando, o sea, cada una de esas yo la cargué como un archivo, la guardé como un archivo CSV y la puedo cargar dentro de la base de datos de crear el grafo utilizando estas instrucciones que tengo aquí. Ujú. Y pues creo los índices respectivos. Entonces, digamos que él me permite también hacer eso, que es parte de lo que preguntaba María en alguna parte, ¿no? Cuando está diciendo, bueno, pero ¿cómo hago para tener como ya una estructura, ¿no? Y bueno, ya una vez que tengo esto creado, bueno, lo puedo hacer las consultas como he venido haciendo con el otro grafo. Entonces, digamos que esto sería lo que, uy, terminamos súper temprano. Esto sería lo que se refería a la clase de hoy, ¿no? Y bueno, esta base de datos seleccioné porque se observa claramente el grafo. Y con el lenguaje de consulta que él ofrece, eh, se puede, digamos, trabajar, procesar directamente como un grafo. No vamos a tener porque yo no me había percatado de que había una versión para la nube. Si me hubiera percatado que había una versión para la nube, les hubiera preparado un trabajo con Neo4j. ¿Sí? Ya será para el próximo curso. Y como digamos, el compromiso era que ustedes, sí, súper cool. El compromiso era que ustedes, digamos, no tuvieran que usar muchos recursos de su máquina, o sea, pudieran ser actividades que ustedes pudieran desarrollar
no propusimos esta. Sí. La próxima actividad, la segunda actividad práctica es con SparkQL. Sin embargo, bueno, podemos proponer una aquí, pero no sería evaluada, pues. Pero o sea, de verdad, Neo4j es súper, súper cool. Podríamos llevar a, dime. Pero en lugar de no evaluarlas, puede ponernos puntos extra. Bueno, no es mala idea. Pudiera ser, vamos a ver. Ok, bueno, déjame pensar, a ver qué podemos hacer con Neo4j. Sí, porque de verdad es súper cool. Yo me imagino que ustedes trabajarían con ella y estarían enamorados de esta base de datos. Bueno, Leonardo, que creo que es el que ha trabajado con esta, o Leonardo, ¿quién era el...? Sí, Ujú. profe, yo he trabajado con Neo4j. De Sí, hecho, yo tengo ahorita un grafo que tiene como 600.000 relaciones. sí. Y ¿Y tú estás trabajando qué? Desktop. sí, yo ahorita lo tengo en desktop. Ok. Pues Tomás el impostor. Sí, claro, porque ya al trabajarlo en tu máquina, porque si el de la nube es como más pequeño, ¿no? Más restringido. Sí, Pero bueno. porque el de la Ujú. nube te permite como 175.000 relaciones y como necesitaba Claro. más, entonces tuve Sí, que claro. ponerlo en mi máquina. Sí, pero yo creo que para digamos, una entrega práctica para la materia es más que suficiente. Igual que Mongo Atlas, pues. Ujú. Sí. Sí, sí. Michael, quería preguntar algo, dime. Buenas, profe. Bueno, esta pregunta va tanto como para usted como para Leo, si tiene alguna recomendación. Ustedes que Ujú. recomiendan, si yo tengo una aplicación que potencialmente puede trabajar sobre una base de datos de grafos, yo desde la aplicación haga las operaciones directamente sobre la base de datos o lo hago sobre otra base de datos y luego lo paso a la de grafos. Lo puedes hacer directamente. De Sí. hecho, ellos tienen un adaptador para GraphQL que te hace todas las transformaciones, todo el esquema, te lo traduce a operaciones dentro de Neo4j. Y no afecta performance ni nada de eso. Parece un... No, de hecho, el desarrollo de una API en GraphQL con el adaptador de Neo4j para GraphQL es súper sencillo. Ok, dale. Muchas gracias. Buenísimo, Leonardo, gracias. Contratado ya. Ok, chévere, excelente. Entonces, bueno, por ahora no hay ninguna actividad, pero vamos a pensar en la propuesta de María, a ver qué hacemos por ahí. Chévere. Bueno, entonces, vamos a cerrar aquí. Entonces, con eso, digamos, ya tenemos lista la clase de hoy, ya vimos los 4 tipos de base de datos NoSQL y vimos cuáles pueden ser los usos de cada una, ¿no? O sea, y de hecho, las bases de datos de columnares normalmente las utiliza, por ejemplo, HBase es más para hacer el lago de datos de NoSQL, de Hadoop. Pero también dicen que es buena para hacer la parte analítica, para hacer análisis de datos que están dentro de HBase, ¿no? Sí, de HBase y de Hadoop. Este, entonces, bueno, ya vimos estas 4 bases de datos, ya vimos los diferentes usos que pueden tener, el modelo de datos de cada uno y creo que con eso ya pudiéramos nosotros tomar decisiones en cuanto a qué base de datos utilizaríamos para qué cosas, ¿no? Y bueno, ya con esto estaremos cerrando lo que es el tema de base de datos NoSQL. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, de todas maneras también estoy a la orden por el Telegram para consultas con respecto a la actividad práctica, pero me parece que la pueden hacer, ¿no? Aunque pudiera verse compleja porque son tres conjuntos de datos, realmente se puede hacer. La última la dejé libre porque es la que, o sea, las otras, digamos que dentro del mundo virtual, aunque yo considero que ustedes ya tienen bastante experiencia como para no estarse copiando entre ustedes,
Pero la última actividad es la que me permite entonces diferenciar un trabajo de otro, ¿sí? Hacerlo individual. Entonces ahí ustedes tienen ya libertad para hacer las consultas con respecto a ese dataset que es del de Netflix. Bueno, entonces creo que si no hay preguntas, podemos dejar la clase hasta aquí. Sí, Alan, estuvo interactiva. Esa es la idea, que poder ver lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso es más interesante que simplemente mostrarlo en láminas. Chévere. No vale, gracias a ustedes también. Ok. Entonces, mañana sin falta les estoy publicando tanto esta como la clase que viene, como la clase de la semana pasada. Estoy viajando al futuro. Como la clase de la semana pasada, para que ustedes entonces ya la tengan, ¿no? Y bueno, vamos a pensar lo de la propuesta de María, de ver qué podemos hacer con Neo4j, ¿sí? Bueno, entonces me despido de ustedes. Chao. Chao, profe. Chao María, chao a todos. Nos vemos entonces.